Greetings, parents and guardians. My name is Mr. Castro, and I'm your child's ELD teacher. And this is Miss Rodriguez, and she's helping me translate today. Bienvenidos, parientes de esta Open House. Voy a traducir para el maestro Gonzalo Castro, de que también es ELD maestro. And if you ever need to contact me through email, my email address is right here on the screen. Si algún día necesitas comunicar conmigo, puedes mandar un mensaje electrónico y aquí está en la pantalla donde lo puedes hacer. In ELD, our students focus on developing their reading, writing, and speaking skills. En la clase ELD, los estudiantes van a leer, escribir y también van a poder aprender cómo hablar en inglés. Right now, we are currently reading this short story. So as students read through the story, they answer some reading comprehension questions. Ahorita estamos leyendo una historia en la clase y estamos respondiendo a preguntas de la historia. And there are many benefits to reading, such as improvements in vocabulary. Students feel more relaxed after reading and they focus better. So for those reasons, I encourage students to keep reading outside of class. Leyendo les ayudan a los estudiantes a agarrar más vocabulario para hablar en inglés y también les enseña cómo enfocarse en leer, porque cuando van a leer los exámenes te puede ayudar también cuando estás leyendo en clases con historias. And for ELD students, grades are determined 60% from exams, essays, and projects, 40% from classwork, homework, and quizzes. Para esta clase, los porcientos para revisar el grado es 60% por el trabajo y 40% por los exámenes. Students should be regularly checking their grades on Infinite Campus. Parents can also check grades on Infinite Campus. If you as the parent need help setting up your account, you can ask the Counseling Center for help. Es importante revisar el grado de sus hijos en Infinite Campus. Puedes engravar o revisar el grado y si no sabes cómo hacerlo, puedes comunicarse con los consejeros y ellos te pueden ayudar cómo mirar el grado en Infinite Campus. También tus hijos te pueden ayudar porque ellos saben cómo meterse en Infinite Campus. Because we are distance learning right now, we are doing everything online. So these are the 3 websites that we're using for my class. The first one is Google Classroom, where we have all the classwork. Second one is Remind 101, where students can message me if they have questions. And lastly, Infinite Campus for grades and attendance. Ahorita que estamos aprendiendo distancia y con el Wi-Fi, es importante que puedes comunicarse y mirar todo el trabajo en Google Classroom. Vas a mirar cosas y también los estudiantes mandan mensajes y ellos se comunican con el maestro con Remind 101 y también I forgot what you say, what was the last one? No, Infinite Campus for grades and attendance. Okay, y también otra vez para los grados puedes mirar Infinite Campus. If students need extra help, they're welcome to attend my office hours at these times. Si los estudiantes necesitan más ayuda, ellos pueden atender horario de la oficina para el maestro. Él tiene un tiempo donde puede ayudar a los estudiantes diario. So because students are at home and doing everything online, I give them some tips to take care of themselves and to be successful in their online classes. Porque los estudiantes están estudiando en video y también con distancia. El maestro siempre está ahí para ayudar a los estudiantes, para enseñarlos y darles consejeros
cómo aprender ahorita cuando estamos haciendo todo en el internet. The first tip for my students is to clean and organize their workspace so they can focus better. La primera cosa que puede ayudar a su hijo y también a los estudiantes que limpien la parte donde van a hacer el trabajo, que todo está organizado y preparado para aprender. A second tip is to exercise each day. That way students can also focus better. La segunda consejo que lo podemos dar es que los estudiantes tienen que hacer algo, movimiento físicamente, es hacer ejercicio, también levantarse. Es importante hacer ejercicios cada día. Another tip is to drink lots of water because if somebody's not drinking enough water, they tend to feel more tired. El otro consejero que les puedo decir que es bien importante tomar agua cada día, porque cuando no tomas agua te pones más cansado. Another one is to create a daily agenda, so that way students, if they have a routine, it's easier to focus each day. También es importante que poner cada día lo que van a hacer, una lista de cosas que tienen que hacer para cada periodo. Les ayuda como quedarse y a entregar el trabajo y hacer todo lo que necesitan hacer. Another tip is to check their school email and Google Classroom announcements so students are updated on what's going on in their classes. Y también otro consejero es que los estudiantes buscan en el Google Classroom y también en Infinite Campus le mandan mensajes, anuncios que necesitan leer como para los clubs o cuando pueden estudiar, o hay unos mensajes a veces que ASB manda. Es bien importante que lo lean. Lastly, if students need help, they are encouraged to reach out to their teachers, counselor, and or their friends for some support. Y el último consejo es siempre cuando ellos necesitan ayuda, pueden hablar con los maestros, con sus consejeros y también con sus alumnos que están en la clase. And that's it for today's presentation. So thank you very much for your time. If you ever need to email me, you can contact me anytime at this email address. Este es el fin de la presentación. Siempre si quieren comunicar conmigo, mándenme un mensaje. Siempre estoy listo para contestar cualquier pregunta que tienen.